Bienvenidos estudiantes de grado 9 a este espacio de construcción del conocimiento. En esta entrega estaremos realizando una profundización sobre el texto argumentativo tipo ensayo. Hablaremos de el concepto de ensayo, su estructura y los elementos que debemos tener en cuenta para su comprensión y elaboración. Recordemos el valor que estamos trabajando en el mes de abril, el cual es la paciencia, con esta bella reflexión. Paciencia, más que la habilidad de esperar, es tener una buena actitud mientras se espera. Apreciado estudiante, antes de entrar a definir el ensayo, recordemos que es un texto argumentativo. Es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustentan su idea. Ahora bien, continuando con nuestra conceptualización sobre el texto argumentativo tipo ensayo, en este apartado definiremos qué es el ensayo. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructuran de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión que más adelante estaremos explicando detalladamente. Hablemos un poco acerca del origen o etimología de la palabra ensayo. Esta tiene origen en el latín tardío como estagio, interpretándose como peso en el sentido de la medición de una cosa, asociado al verbo exigere, que remite a exigir, formado por el prefijo ex, por exponer o revelar, y el verbo agere, referido a mover o accionar. En el medioevo, la palabra ensayo adquiere un sentido metafórico que designa la acción de examinar una idea o una opinión en torno a una valoración de peso. Y este es el significado que conocemos hoy en día de la palabra ensayo. Continuando con nuestra exposición sobre el ensayo, hablaremos en esta oportunidad de sus características. En primera instancia, el ensayo es de estructura libre, de forma sintética, generalmente breve. Puede exponer toda clase de ideas, ya sean políticas, filosóficas o históricas. Debe tener un estilo cuidadoso y elegante, tanto en la estructura gramatical como en la conexión entre ideas. Su extensión varía según el tipo de ensayo. Sin embargo, suelen ser más breves que en un trabajo de investigación. Son expositivos, debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. Son argumentativos en el sentido de que esgrimen razones que evidencien la probidad de las hipótesis que maneja el autor. Y son reflexivos en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión sobre un tema. Como toda tipología textual, el texto argumentativo tipo ensayo también tiene una clasificación, entre los que encontramos el ensayo literario. Un ensayo literario es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado, pero a diferencia de los ensayos académicos o científicos, el ensayo literario añade un propósito estético. En virtud de ello, el ensayo literario no obliga al apartaje erudito de una monografía académica o científica y sí obliga en cambio a la originalidad, al cuidado en el lenguaje y a la belleza formal, es decir, al cuidado del estilo literario. Continuando con las clases de ensayos, tenemos el ensayo científico, que es la unión entre las fronteras de la ciencia y la poesía, de manera que éste interviene con la ciencia, así llevando uno de sus propósitos esenciales: explorar más a fondo la realidad, aproximarse a la verdad de las cosas y compartiendo con el arte la originalidad, la intensidad y la belleza expresiva. Otros tipos de ensayos que podemos encontrar o leer son los ensayos expositivos.
que exponen ideas sobre un tema, presentando información alrededor del mismo y matizando esta información con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes alrededor del tema en cuestión. El ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis con argumentos que pueden basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas u otras, fundamentos epistemológicos. El ensayo crítico describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación, emitiendo un juicio ponderado. Y el ensayo poético expresa la sensibilidad de su autor utilizando el lenguaje literario. Continuando con nuestra exposición sobre el texto argumentativo tipo ensayo, hablaremos de la estructura o partes de un ensayo. Iniciamos con la introducción, que se refiere a la sección inicial del texto en el cual se anuncia el tema a tratar, así como las motivaciones del autor. Seguido tenemos el desarrollo. Corresponde a la exposición pormenorizada de los argumentos, las referencias, el análisis y la reflexión crítica sobre el asunto abordado. Y por último tenemos la conclusión, que tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. Cuando leemos un ensayo, nos ponemos a pensar cuál es su finalidad objetivo. Pues el ensayo debe actuar como motor de reflexión, generador de duda y de sospecha, productor de ideas nuevas. El ensayo se hizo para diluir los designios de las lógicas aristotélicas e introducirnos al mundo de la lógica borrosa, donde no solo podemos hablar de una verdad o una falsedad, sino de una posibilidad o de una incertidumbre. Una de las características que debe tener el ensayo es el estilo, que debe ser conciso y claro. El ensayo se encuentra delimitado y jerarquizado en sus componentes y en sus contenidos. Es necesario clasificar y trabajar las dominaciones jerárquicas del texto para que sea claro y preciso. Por otra parte, si existen muchas ideas, el texto se vuelve confuso. El ensayo debe ser claro para que el pensamiento del que escribe penetre sin esfuerzo en la mente del lector. Continuando con el estilo del ensayo, otra característica que debe tener es la precisión. Es necesario utilizar términos precisos y no ambiguos. Muchos escritores creen que utilizando palabras rebuscadas o sinónimos solucionan este problema. Recordemos que los sinónimos no tienen igual significado, pues dependen del contexto y la cultura. La siguiente característica del estilo de un ensayo es la coherencia. La dirección y la unidad del ensayo se encuentran determinados en gran medida por la articulación lógica que le damos a las oraciones y a los párrafos. El ensayo debe tener como mínimo dos planos básicos: el plano del contenido y el de su expresión lingüística, los conceptos a través de sintagmas, las proposiciones por oraciones y los subtemas por párrafos. Un ensayo en su estilo debe ser consistente. Un ensayo adquiere consistencia en su cuerpo cuando al presentar las argumentaciones no admite contradicciones, originando de esta forma que el texto sea natural, espontáneo, claro y preciso. Y ya para culminar o concluir, el estilo de un ensayo debe ser sustentado. Se utiliza mucho pues los ensayos de corte argumentativo, en los cuales la hipótesis y las tesis principales deben ser desarrolladas con profundidad argumentativa, a diferencia del ensayo expositivo, el cual es de carácter esquemático, pues solo describe con evidencias simples que muchas veces no requieren de procesos de confrontación teórica o de demostraciones experimentales. Apreciado estudiante, hasta aquí hemos hecho un recorrido sobre el ensayo, definiendo el concepto de ensayo, sus características, su estructura y los tipos de ensayos que existen. En este apartado vamos a hablar sobre las claves para escribir o redactar un ensayo exitoso. Una de las primeras claves es realizar un bosquejo, ya que nos ayuda a organizar la información de forma clara. El bosquejo nos ayuda a el proceso de redacción,
a organizar nuestras ideas, presentar el material de forma lógica, mostrar relaciones con la información provista, construir un esquema de nuestro escrito y ayudar a definir las barreras y subgrupos. De igual manera debemos tener en cuenta, para escribir un ensayo, elegir el tema a tratar, mientras más delimitado mejor. Si se trata de un ensayo académico, identificar y consultar fuentes esenciales sobre el tema. Escribir una lluvia de ideas de lo que queremos decir. En otras palabras, verter en un papel todas las ideas que tenemos en la cabeza asociadas al tema en cuestión sin atender al orden. Organizar estas ideas como un esquema siguiendo una estructura discursiva coherente. Redactar el borrador a partir del esquema preliminar y, si es necesario, hacer un ajuste, hacerlo con libertad. Dejar reposar el borrador 1 o 2 días y volver a él para corregirlo y mejorarlo. Y por último, pasar en limpio el borrador. A continuación te explicaremos las etapas para el desarrollo de las actividades según los indicadores de logros propuestos. En el indicador del saber debes leer el texto Una ola inevitable que se encuentra en la guía de actividades del estudiante y debes sacar las ideas principales de cada uno de los párrafos y escribirlo en el cuadro que se te muestra en la guía. En el indicador del hacer, en los puntos 2 y 3, desarrollar las actividades de comprensión lectora, preguntas de selección múltiple con única respuesta y su respectiva justificación. Y en producción, a partir del tema la diversidad cultural, debe consultar en internet, en la biblioteca y con otras personas sobre el tema, luego revisar los aspectos negativos y positivos que encuentres, escribir en un párrafo en el que expreses tu opinión acerca del problema que identificaste de acuerdo con la información y redactar 2 párrafos cortos de máximo 10 líneas, teniendo en cuenta lo explicado en la guía de actividades del estudiante y en lo que en este video también se te socializó. En el punto 4, el indicador del ser, el estudiante, después de lo aprendido y tomando en cuenta el valor trabajado en el mes, la paciencia, diseñará un pequeño anuncio publicitario invitando a sus compañeros a practicarlo. De esta manera hemos terminado la explicación de las etapas para el desarrollo de las actividades según los indicadores de logro propuestos. Estudiante de grado 9, presta atención que a continuación socializaremos los aspectos que vamos a tener en cuenta para evaluar las actividades asignadas en la guía número 3 de proyecto de lectura. En el indicador del saber debes conocer las características y la estructura de los textos argumentativos tipo ensayo y expresarlos de forma correcta sin dificultad, siendo capaz de resolver las tareas planteadas. En el indicador del hacer, explicar la estructura de un texto argumentativo tipo ensayo y la aplicación en tus propias producciones. Y en el indicador del ser, ofrecer argumentos respetuosos y pertinentes para sustentar tus ideas. Espero que haya sido de mucho agrado y útil este video para que puedas realizar de manera correcta las actividades asignadas en las guías de aprendizaje. Muchos éxitos y bendiciones.